Me parece que estas instancias son súper importantes para que piensen ustedes en términos de construcción para la acción. Ustedes son una fuerza que tiene experiencia de gestión, así que la formación que encaran evidentemente tiene ese objetivo. Pero estas instancias de parar la pelota también suman porque permiten pensar cosas fuera de la coyuntura, ¿no? O un poquito más allá de la coyuntura. Yo les diría que en la coyuntura, para dejarles un aporte, creo que hace falta mucha audacia política para pensar el presente. Es un presente muy problemático, es un 1000 hojas de crisis ya lo que estamos viviendo, y creo incluso que parte de la crisis económica está de algún modo todavía solapada por efecto de la pandemia. O sea, no hemos visto lo peor en términos de desempleo juvenil, en términos de precariedad del trabajo. Hay muchas manifestaciones de la crisis que están asordinadas porque todavía se mantiene mucha gente en la inactividad, porque todavía hay otra viviendo de puchos, de ahorros, de ayudas que probablemente no puedan tener continuidad por mucho tiempo. Y en ese contexto, además, se libra una especie de disputa hegemónica entre un gobierno que tiene políticamente una construcción sólida, es decir, un intento de maniobrar el país hacia un lugar con un consenso fuerte dentro de la política y un paquete de votos que constituye su legitimidad de origen para plantearlo, y un bloque de poder económico muy cohesionado en torno a no dejarlo hacer eso. Esa discusión me parece que tiene una proyección estructural en donde el gobierno hace agua justamente quizás por esa misma amplitud, pero sobre todo por falta de audacia en los planteos. Pero es una disputa dramática para el mediano plazo y para el largo plazo, porque son fuerzas que para que el capitalismo entregue resultados, aunque sea parciales, y aunque sea en el medio del desastre que está generando a nivel mundial, es necesaria más o menos una idea, un rumbo, y eso es lo que está en discusión en Argentina, pero está en discusión de manera, para mí, muy lastimosa, digamos, sin un saldo. Me parece que el día después de las PASO va a exigir mucha pericia y mucha decisión por parte del gobierno, que va a tener que alumbrar el Frente de Todos para su segunda mitad del mandato una hoja de ruta, un horizonte estratégico que por lo menos va a tener que presentar en trazos gruesos. Perdón. Y me parece que va a ser un momento en el cual, precisamente las juventudes se van a preguntar por ese horizonte estratégico crecientemente. O sea, cómo el país planea desafiar el destino que parece manifiesto de la restricción externa, cómo se propone evitar que la generación que hoy tiene entre 1 y 20 años llegue mayoritariamente malnutrida y subeducada a la edad de trabajar. Cosas bastante básicas, por otra parte, que lamentablemente el debate público no lleva adelante. O sea, no es algo que veamos en la tele que nuestros referentes discutan. Yo imagino, para alguien que se asome recién a ese debate público, debe ser desesperante, porque la tele se regodea en la grieta, digamos, hace su negocio con la grieta, pero lo que divide la calle es una fractura, es un quiebre horizontal entre ricos y pobres, entre incluidos y excluidos, de un modelo que
además se estancó y que nos tiene girando en círculos desde hace 10 años. Y esa hondonada cada vez más profunda entre la cúspide de la pirámide y el resto es un polvorín que no explota, como le dijo José Luis Manzano a Diego Genú en la entrevista que le hace en el libro que recomiendo mucho, El peronismo de Cristina. Manzano le dice: los de muy abajo miran a la cabeza del Estado y se sienten representados, y eso es un milagro de la ciencia política. Ese es el fenómeno específico del peronismo en Argentina, y bueno, es algo que el poder conoce, que Manzano conoce como nadie, y que, bueno, hay que interpretar y, para mí, incorporar a la transformación que se necesita para este país. Y bueno, ahí es donde para ustedes, me imagino, aparece el desafío de cómo competir incluso con el peronismo a nivel provincial, a los niveles donde compiten, tomando en cuenta estas especificidades, ¿no? Y pensándolo para el siglo XXI. Después, en lo estructural, y dedico 5 minutos a eso, hay debates que uno pensaba, digamos, que iban a marcar toda esta generación, toda nuestra generación, la de los que tenemos cerca de 40, digamos, y que en realidad se está acelerando. Hay un debate que es estructural, pero que a la vez ya nos cruza, que es: ¿qué es el trabajo? ¿Qué es trabajar? Es algo muy simple, además, para la militancia. Me imagino ustedes, digamos, bueno, yo milité. Me parece que la formación de un comunicador, de un periodista, se completa mucho si pasó por la experiencia de la militancia. Yo milité en la izquierda trotskista, y después en la facultad, en distintas agrupaciones que armamos a nivel universitario, y después en el sindicato, en mi sindicato de prensa, que fui delegado y demás. Pero para ustedes, en la militancia cotidiana, me imagino que es mucho más fácil de abordar esta pregunta desde lo político y no desde lo académico que hace 5 años. Porque la verdad que alguien que se sube a una moto, que va y hace un pedido porque se lo manda a hacer una plataforma, que se mantiene 8 horas conectado a esa plataforma o 10 horas conectado a esa plataforma, y que esa plataforma le dice cuánto le va a pagar específicamente por un trabajo, le cambia el valor de su trabajo en función de la celeridad con la que lo hace o del historial con el que lo viene haciendo, pero a la vez no le provee materiales de seguridad ni elementos de trabajo, porque no es un trabajador, supuestamente. Esa persona, que por lo general es un joven, desocupado, precarizado, se pregunta qué es lo que está haciendo. Digamos, es obvio que está trabajando para esa persona, pero a la vez el empleador le dice que no es un empleado. Entonces, la pregunta aparece sola: ¿qué es el trabajo? ¿Cuánta de nuestra población va a estar trabajando, changueando para las plataformas de administración del trabajo ajeno dentro de 5 años? ¿Cuánto van a ganar? ¿Quién se va a ocupar de garantizar los derechos que hasta ahora garantizó el Estado a través de obras sociales, de aportes jubilatorios, a través del sistema previsional en general? ¿Cómo se van a tener que convertir esos derechos para compensar, digamos, a los que los tengan conculcados por esa nueva forma de administración del trabajo? Bueno, todo eso es un debate que ya se nos vino encima. Hay países de Europa del Este. Ayer escuchaba una conferencia de 2 especialistas, dos mujeres investigadoras del trabajo y lo digital. Hay países, lamentablemente no les puedo decir el nombre porque me los olvidé, porque ayer pasaron un montón de cosas y nada, me los olvidé, pero después se los paso. Una de ellas contaba que en Europa del Este ya hay países donde hay más
empleados en la gig economy, en esto de la economía de las plataformas, que en relación de dependencia. Poner si son de 100, son 25% precarizados de plataformas, 25% de relación de dependencia y 50% de informales. Países donde se desestructuró completamente en la salida del socialismo realmente existente, se desestructuró toda la seguridad social y quedó esa cosa latinoamericana, digamos. Pero en Argentina puede pasar, digamos, que se amplíe muchísimo el empleo en esas plataformas. Y bueno, ahí eso va a exigir discutir qué es el trabajo. Va a exigir meterse en otra discusión, que es el ingreso universal o el empleo garantizado por el Estado. Y va a exigir discutir la política de cuidados, que es una discusión del siglo XXI, sin lugar a dudas, y que acá inauguró el feminismo diciendo no solamente nos vamos a quedar con el aborto, sino que ahora vamos a conversar sobre quién hace las cosas en casa. Y todo eso va a exigir financiamiento, y entonces va a exigir que discutamos una reforma tributaria muy audaz, muy audaz. Y esa reforma tributaria muy audaz se va a dar en el marco de una transición ecosocial que a la vez tenemos que darnos si no queremos que el planeta explote. Entonces, todo este aluvión de cambios urgentes que si no se procesan socialmente y democráticamente, los hace el mercado igual y te pasa por arriba, se tiene que discutir con las particularidades de nuestro subdesarrollo y de nuestro estancamiento, porque la verdad que estamos en un estancamiento en Argentina que hay que empezar a discutir, ¿no? En esto yo ahí sí soy muy crítico del kirchnerismo, que en otras cosas se muestra hoy como la fuerza más dinámica para empujar estas discusiones. Me refiero, por ejemplo, que yo destaco mucho, como acaso lo más audaz que hizo este gobierno, que es el aporte extraordinario de las grandes fortunas, algo a lo cual vergonzantemente se opusieron incluso algunos progresistas o autodenominados progresistas, y que es solamente el principio de algo que tenemos que recontra mil hacer, que es empezar a cobrarle impuestos a ese 1%, ese 0,1% que se está enriqueciendo en todo el planeta, mientras todo el resto del 99,9% se pauperiza. Entonces, el kirchnerismo, que tiene la audacia para plantar esas cosas, a la vez se considera a sí mismo como un paréntesis en la decadencia argentina, no como un paréntesis, se considera como un quiebre, un punto de inflexión en esa decadencia, y considera que el periodo de esos 12 años no fue parte de esa decadencia, y la verdad que sí lo fue, porque hay algo, y con esto cierro, que cruzó a los últimos 25 años en la Argentina, que fue el consenso de las commodities. Ayer a la noche discutíamos esto en un vivo que les recomiendo ver después, un vivo que hicimos para discutir ambiente y desarrollo con Eduardo Crespo y Quique Viale. Lo vamos a volver a hacer ahora con Anita Aneise de Jóvenes por el Clima. Es una discusión súper, súper importante, pero ahí creo que Eduardo planteaba que Argentina no tiene modelo, que Chile tuvo su modelo, que uno puede criticar socialmente, pero que sacó a mucha gente de la pobreza, decía él. Ahora explotó, ¿no? Explotó como explotó políticamente porque justamente crecía con un patrón distributivo jodidísimo. Pero él dice, por lo menos tenía un modelo, y nosotros no. Yo creo que sí tuvimos un modelo, que fue el consenso de las commodities. Ustedes lo vivieron en Rosario y ahí en Santa Fe en general, lo vivieron en primera persona. Me acuerdo en Crisis, en la revista, uno de los compañeros que escribe de ahí de Rosario sacó un documental que también después fue nota en la revista y demás, se llamaba Ciudad del Boom, Ciudad del Bang. Y bueno, esto que también yo lo he hablado varias veces con los compañeros de Ciudad Futura, ahí en Santa Fe, es el capitalismo en seco, el capitalismo extractado, digamos. ¿Qué pasa cuando un negocio global como la soja escupe su excedente de manera anárquica, digamos, como manda el mercado, sobre una región y sobre una ciudad? Bueno,
se hacen cosas maravillosas, como, bueno, la transformación de la ciudad para que vea el río y demás, pero también el boom ese inmobiliario de todos los que hicieron sus pisos y sus grandes edificaciones con la plata de la soja para muchos hijos que iban a estudiar a Rosario, que se iban a vivir a Rosario. Y el saldo de eso y de la exclusión en el medio fue el negocio narco. O sea, su crecimiento se dio en simultáneo y dialécticamente alimentado también por el otro. Así que ese modelo, el modelo de extractivismo, producción con una inserción primaria en la economía global, me parece que socialmente ya hemos probado que no funciona y que no construye sociedades bien integradas. Así que vale la pena pensar en otro y en cómo hacer la transición hacia él. Los dejo acá. Si quieren, 2 minutos tengo para responder al planteo que me quieran hacer, pero luego los tengo que dejar y les agradezco y les pido disculpas de vuelta por no estar en la discusión a los demás panelistas. Bueno, gracias Ale por el aporte y por hacer el esfuerzo de estar acá, de participar, de compartir alguna opinión con nosotros, nosotras y nosotres para después también poder tomar estos insumos al momento de debatir en las comisiones. Estaba revisando recién el chat, no hay por ahora ninguna pregunta. Entiendo que seguramente a medida que vayamos avanzando un poco en el panel, seguramente más sobre el final se vayan planteando algunas cuestiones. Así que si te parece, seguimos en contacto o te invitamos a quedarte hasta donde puedas quedarte conectado. Muchas gracias a vos, Ale. Habiendo dicho esto, le vamos a pasar la palabra a Sol Montero. Recuerdo también esto que remarcaban Luisito y Agustinita por el chat del Zoom, la importancia de poder ir pensando algunas preguntas y poder ir planteándolas en el chat como para que las podamos recuperar sobre el final con Glenda. Y la otra cuestión que tiene que ver con la campaña por redes sociales, que estamos invitando a que todos puedan publicar en sus redes sociales, etiquetando a la Juventud Socialista Nacional y trabajando la consigna de Congreso JS y hashtag 10 años. Así que bueno, habiendo dicho esto, Sol, ¿estás ahí? Te pasamos la palabra. Sí, acá estoy. ¿Cómo andan? Bueno, gracias por invitarme. Un placer, un gusto. Veo que son un montón. Es muy lindo verlos reunidos así un sábado a la mañana. Mucho mejor sería si fuera presencial, pero me alegra mucho que de esta forma también podamos estar en contacto. Y bueno, un gusto enorme estar acá, la verdad. Espero que podamos intercambiar algunas ideas también con Pablo, que me interesa mucho su perspectiva. Yo les cuento lo que preparé para hoy. Es una especie, digamos, de reflexión, de crónica, en la que me pregunto por cómo pensar el futuro. ¿Me escuchan bien ustedes ahí? O sea, el problema de pensar el futuro, ¿no? La cuestión de la utopía en este mundo tan distópico, o que parece cada vez más distópico, y sobre todo, bueno, qué imágenes, qué representaciones, qué narrativas del futuro encontramos en el discurso, sobre todo oficial, ¿no? O del gobierno, que es el que, bueno, yo vengo observando, y cómo podemos pensar el futuro los más grandes, es decir, los que no somos tan jóvenes, pero sobre todo de la mano de los más jóvenes, ¿no? Yo quería arrancar contándoles algo que quizás va a marcar claramente nuestra distancia generacional, pero contándoles una historia, y es que por estas cosas de la pandemia y la nostalgia, qué sé yo me puse a escuchar el otro día de nuevo a Silvio Rodríguez, un poco antes de que pasara todo esto de Cuba. Ustedes no sé si conocen a Silvio Rodríguez, quizás lo escucharon con sus padres, pero bueno, para mí sí es una herencia de mi mamá, que en los 80
me enseñó mucho sobre la Revolución Cubana, sobre Playa Girón, sobre la Sierra Maestra. Y lo interesante es que mi mamá, que no fue militante en los 70, empezó a escuchar mucho a Silvio en los 80, cuando acá se estaba construyendo nuestra democracia. En simultáneo, mientras se construía la frágil democracia en Argentina, en las guitarreadas, en los subsuelos, sonaba Silvio Rodríguez y otros cantantes latinoamericanos, ¿no? Y Silvio, bueno, representaba en esos años algo del idealismo revolucionario perdido, justo cuando la única revolución imaginable era la democrática, y en el momento en que la violencia estaba siendo desterrada en el pasado, ¿no? Pero la verdad es que Silvio, si uno lo escucha, ahora lo estuve escuchando mucho estos días, me agarró mucha nostalgia, habla de revolución, habla de fusiles, habla de matar y de morir por ideales, digamos, ¿no? No hay medias tintas en las canciones de Silvio. Habla de hacer los sueños a mano y sin pedir permiso, ¿no? Habla de arar el porvenir. Y con esto me quiero quedar, ¿no? Con la idea del porvenir. Dice en alguna canción, te convido a creerme cuando digo futuro. Pero para Silvio el futuro es revolucionario, ¿sí? No es la misma idea de futuro que tuvimos los jóvenes en los 90, ni es la misma idea de futuro que probablemente tengan ustedes hoy, ¿sí? De hecho, muchos jóvenes en los 90, también en los 80, pero en los 90 ya se podía empezar a viajar un poco más, fuimos a Cuba, en los 90, en los 2000, fuimos a Cuba a ver con nuestros propios ojos ese ideal, ¿no? de igualdad, de revolución, que ya empezaba obviamente a desmoronarse, y a tramitar también la incomodidad que nos generaba ese choque, ¿no? Entre el deseo de igualdad y el deseo de consumir, el deseo de tener, de comprar, de viajar, ¿no? Porque los jóvenes de los años 90, 2000, como es mi caso, ya éramos neoliberales. Todos somos neoliberales, ¿no? Somos sujetos neoliberales que creemos que la igualdad, si es posible, solo es posible en democracia y en el mercado, y la revolución ya es algo de lo que no tenemos ni noticia, ya nadie piensa en la revolución, ¿no? Cuando pensamos en el futuro, nunca es un futuro revolucionario, ¿sí? Pensamos distintas alternativas y utopías, la revolución ya no es una, ¿no? Bueno, pero es cierto, Cuba es un problema. Y nada, solo quería traer el caso de Cuba para un poco tocar esta cuestión muy de actualidad y que tiene que ver con la cuestión de los ideales, ¿no? Cuba es un problema porque cualquiera que sostenga ideales democráticos, por supuesto que no puede no reconocer el carácter autoritario, autocrático, ¿no? Dictatorial, más allá de las categorías técnicas, ¿no? De qué es una dictadura y qué es una democracia, es evidente que es un gran problema para el progresismo pensar Cuba, ¿no? Pero nosotros, los que estamos de este lado, los que no pasamos ninguna revolución socialista, tampoco sabemos mucho qué hacer. Tenemos libertad, pero no sabemos bien para qué. Digamos, libertad para qué, libres para qué, como dice Schmitt en un pasaje muy lindo, y tampoco sabemos muy bien cómo conseguir la igualdad, digamos, ¿no? Con lo cual, por supuesto, tenemos claro que autoritarismo y dictadura no, y punto es qué hacemos con la libertad y con la igualdad, ¿no? Bueno, ustedes habrán leído en estos días que en Cuba el movimiento de protesta empezó con los jóvenes, con un grupo de artistas, raperos, artistas de todas las disciplinas, ¿no? El movimiento San Isidro, y bueno, no es casual, ¿no? Que haya empezado por la juventud, el movimiento de protesta en las calles, que bueno, tiene ahora una presencia importante, ¿sí? Y me acordé entonces, cuando leí ese artículo sobre los raperos cubanos, de la intervención de Cristina Kirchner, en ese acto, no sé si se acuerdan, en el que estaba entregando computadoras del Plan Conectar Igualdad, en el que mencionó a otro rapero nuestro, que es Elegante, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese discurso que fue hace poquito? Bueno, y lo mencionó Cristina en pos de mostrar
de alguna manera, los resultados positivos o los éxitos de ciertas políticas del Estado, ¿no? Que, por ejemplo, las computadoras del Conectar Igualdad permitieron o habrían permitido que chicos pobres o de barrios pobres como Elegante, bueno, lograran salir adelante y hacer una carrera a partir de eso, ¿no? Elegante respondió de una forma muy interesante. Más allá de los usos que se hicieron de las palabras de Elegante, lo interesante fue que él se sustrajo de la grieta. Fue muy inteligente, ¿no? Porque él contestó, le agradeció a la presidenta haber sido mencionado, y sin embargo se ubicó en un lugar, ¿no?, por encima, ni peronista ni macrista, ¿no? Él dijo, bueno, esa computadora en realidad no me la dieron a mí, yo la compré en el mercado negro. Si la compré es porque alguien no la estaba usando, entonces, bueno, sí, está muy bien que había computadoras, sin embargo, no, el tema es cómo usarlas, ¿no? No tanto que estén las computadoras, sino, bueno, qué se hace con ellas. El mensaje fue un poco ese, ¿no? Y lo dijo en un verso que casi parecía de trap. Dijo, no hay que recibir cosas así porque sí. ¿Sí? O sea, como esas sentencias, ¿no?, del rap. Y me parece que ese verso quizás puede llegar a resumir algo de la ideología o de los valores que tal vez uno puede encontrar hoy en día en los segmentos más jóvenes, en los barrios, en las fiestas, en las escuelas, ¿no? Porque la juventud de hoy, pues la juventud de hace 20 años, cuando asumió Néstor Kirchner en el 2003, o cuando muchos de los que hoy tenemos 40, 30 y pico, nos entramos a la política, nos politizamos, nos interesamos por eso, que fue en gran medida de la mano del kirchnerismo, ¿no? Bueno, ustedes no, digamos, justamente acá estamos en un espacio que es socialista, pero en términos generales el kirchnerismo fue un gran impulsor, ¿no?, de la militancia juvenil. Pero la realidad es que la juventud que Elegante representa sabe bastante poco de esa mística, ¿no?, del bicentenario, del superávit gemelos de Néstor, del cuadro descolgado, esa mística que alimentó mucho de la juventud hace 20, 15 o 10 años, hoy está en declive porque ya pasamos 4 años de macrismo, porque eso es otra generación que ya dejó un poco en el pasado eso, ¿sí? Y además porque son los hijos de la UH, los hijos de los emprendedores, en muchos casos, ¿no?, de emprendedores precarizados, de la clase media empobrecida, y son además los que sacrificaron todo con la pandemia, digamos. Yo acá creo que hay un tema, ¿no?, en la pandemia, como que la juventud dio mucho, ¿no? Sacrificó autonomía, sacrificó clases, amigos, fiestas, intimidad, sexualidad, exploración, y seguramente también familiares, muy probablemente también familiares por el COVID, y seguramente ingresos, digamos, ¿no? Entonces, la juventud es un segmento que está muy golpeado con la pandemia, y lo dicen las encuestas, ¿no? O sea, las encuestas dicen, por ejemplo, que los jóvenes son los más desencantados. Los jóvenes, lo que se llama la generación Z, ¿no?, de 16 a 22 años o de 16 a 24 años, depende de las encuestas, toman distintos segmentos. Pero, por ejemplo, en el sondeo de la Universidad de San Andrés, dice que en mayo el 62% de los jóvenes de entre 16 y 22 años está muy insatisfecho con la marcha de las cosas, que el 50% desaprueba al gobierno, solo el 10% votaría a Alberto Fernández. De todas las franjas etarias es el segmento que menos interés tiene por vacunarse. El 33% dijo que no se vacunaría. En otra encuesta, la de Córdoba, Suban y Asociados, el 29% dice que apoya al Frente de Todos, pero después hay un 45%, 29% que apoyaría a Cambiemos, y un 15% que se declara a favor de los libertarios. O sea, tenemos un 45% de esos jóvenes ubicados en la derecha, centro derecha o derecha, ¿no?, directamente. Y muchos apoyan las políticas estatales de carácter universal, ¿no? O sea, o ponen eso como
temas más importantes de la agenda, como por ejemplo el Conectar Igualdad, las becas Progresar, la promoción de empleo joven de calidad, políticas de reducción de la pobreza, digamos, están pensando en cuestiones estructurales los jóvenes, ¿no? Apoyan el aborto, digamos, apoyan la reforma judicial feminista en gran medida, apoyan el cupo laboral travesti trans, pero sus temas más importantes, como se dice en los estudios de opinión pública, most important issues, son los temas que tienen que ver con las becas, políticas laborales, ¿no? Entonces, esto nos llama, digamos, a pensar, ¿qué futuro, ¿no? se les puede ofrecer o se les debe ofrecer a esos jóvenes que están viviendo no solo derechos sociales, derechos de género, sino también derechos básicos, ¿no? Fundamentales, derecho a trabajar, derecho a estudiar. Quiero agregar además una serie de lecturas que vengo haciendo, y quizás Pablo seguramente está mucho más al tanto de esto, lo mío es muy como periodístico, de leer cosas periodísticas, que hablan de la melancolía de los jóvenes de hoy, ¿sí? O sea, la cuestión de la melancolía, la cuestión de, en muchos casos, la depresión, ¿no? O sea, que es un fenómeno bastante característico de la pandemia, ¿no? He leído en el New York Times, lo he leído acá, digamos, no es algo, ni siquiera es un fenómeno solo de acá, ¿no? Pero cómo los jóvenes fueron muy atravesados por esta sensación de pérdida, de duelo, que además tiene un plus, y es que probablemente es la pérdida de algo que nunca sucedió y que quizás no vaya a suceder. O sea, que me parece que le aporta un carácter muy trágico, digamos, a todo esto, ¿no? Alguien que hizo solo un año de secundaria y, bueno, termina la pandemia y va a entrar a cuarto, capaz que nunca vuelve a la escuela y no conoció lo que es la escuela. Es una nostalgia, una pena por lo que nunca llegó a suceder y lo que ya no va a pasar. Lo pienso incluso en casos de jóvenes muy privilegiados, como pueden ser mis estudiantes universitarios, ¿no? que tienen la posibilidad de ir a la universidad y de tener una carrera, y así todo, nunca conocieron la universidad, todavía no estuvieron en las aulas, no conocen un solo compañero, ¿no? Hay una cosa muy triste que da vueltas, ¿no? En todo esto, y a pesar de eso, los jóvenes, con su potencia, siguen y hacen y se ponen y hacen estos encuentros, porque hay una potencia vital que empuja también, ¿no? Y que es muy maravillosa. Pero quiero quedarme con esta idea de la melancolía, ¿no? Para ver qué se hace con este estado, ¿no? de descreimiento, de desencanto y muchas veces de melancolía. Volviendo a lo de Elegante, ¿no? Y teniendo en cuenta estas encuestas, se ha dicho, ¿no? Que Cristina muy probablemente le hablaba a ese segmento, ¿no? Que fue no lo voy a decir como algo estratégico, pero sí en todo caso como un acercamiento, ¿no? Como las mamás que, no sé, miramos youtubers o tratamos de aprender sobre fútbol para charlar de algo con nuestros hijos en la mesa, ridículamente, porque quedamos ridículas, porque no sabemos tanto sobre el tema, pero es como querer, ¿no? Traer un tema común. Bueno, Cristina un poco se quiso acercar ahí, ¿no? Trajo una figura, creo que también lo mencionó a Trueno, una figura que podía resonar entre esos jóvenes. Me contaban ayer también personas que trabajan en las campañas de Axel Kicillof, que le están pensando también en hacer TikToks y no sé qué cosa con influencers. Bueno, ¿no? Es una realidad que hay que capturar ese segmento, ¿no? No solo electoralmente, yo creo que también hay que capturarlo afectivamente, en un sentido existencial, ¿no? Alberto también les habló a los jóvenes. No sé si ustedes se acuerdan, cuando el año pasado, empezando la pandemia, Alberto hizo un spot en el que, con la guitarra, les cantó Todas las hojas son del viento, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes, porque son militantes y porque quizás tienen cierta referencia de los 70, deben haber reconocido esa canción de Spinetta, pero es una canción de Spinetta del año 75, que poco podían reconocer los jóvenes que debían quedarse en su casa, porque la cantó pidiéndoles a los jóvenes que se quedaran en su casa, ¿no? Dice, cuida bien al niño, la canción es hermosa, pero ahí hay un tema, ¿no? O sea, cuando tiene que hablar del futuro,
cuando tiene que hablarles a los jóvenes, habla con el lenguaje del pasado, ¿no? Está como mirando al pasado, y está mirando al pasado permanentemente el gobierno. Está mirando al pasado inmediato, aparte es un pasado muy inmediato, muy cortito, ¿no? Denunciando al macrismo, queriendo volver al 2015, ¿no? Como si, bueno, la panacea fuera el 2015, no sé, el 2013, no sé cuál es el punto de referencia, digamos, de kirchnerismo al cual habría que volver, porque el 2015 no fue ninguna maravilla, pero bueno, ¿no? Estos discursos de Cristina en los que todo el tiempo dice, antes estábamos mejor, con nosotros, cuando estábamos nosotros se vivía mejor, se podía comer asado, digamos, ¿no? Es una mirada muy cortita y es hacia el pasado, o sea, ellos van caminando hacia adelante, pero con el cuello torcido hacia un pasado muy cortito, digamos, ¿no? 2015, y las vacunas, bueno, el éxito relativo de esta cuestión de la pandemia, que parece que fuera también un salvavidas para el gobierno, ¿no? Bueno, si la pandemia más o menos se controla, bueno, tenemos de qué hablar y tenemos de qué vanagloriarnos, tenemos que celebrar, porque es cierto, las vacunas están funcionando bien y todo, pero es una mirada muy corta, digamos, ¿no? Y es para atrás. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué se les dice a los jóvenes sobre el futuro? ¿Sí? Incluso en términos de utopía, en términos de soñar cosas imposibles, ¿eh? O sea, no estoy hablando ni siquiera de cosas realistas, porque en un punto creo que sería fundamental que el gobierno pudiera trazar un horizonte utópico, digamos, no utópico en el sentido de que no existe, digamos, pero digamos, no una tilinguería, digamos, no esta cosa de, bueno, el Apple Store en la 9 de julio, que no era un sueño, no era algo absurdo que pretendía hacer otra cosa, digamos, ¿no? Ahí la utopía era vamos a hacer Miami, vamos a hacer, ¿no? Yo hablo de sueños imposibles que por ahí se pueden hacer posibles por eso, ¿no? Y el aborto creo que es un ejemplo. Parecía muy difícil en Argentina sacar adelante una ley así. De hecho, se intentó una vez y no salió, se trató muchas veces, ¿no? Y se logró. Y hoy parece increíble que vivimos en un país donde el aborto es legal, gratuito, abierto, nadie lo tiene que ocultar, se puede hacer, ¿no? A mí me parece increíble. Yo tengo 40 años, además, crecí toda mi juventud, digamos, no con el aborto prohibido, ¿no? Entonces, es muy increíble, ¿no? Que se pueden hacer cosas imposibles, solo hay que poder imaginarlas, ¿no? Entonces yo me pregunto eso, bueno, ¿cuántas casas, cuántas escuelas, cuántas viviendas, cuántos empleos de calidad está prometiendo el gobierno? ¿Cuánta industria, cuánto desarrollo industrial sustentable de calidad está prometiendo el gobierno? ¿Cuántas autopistas, no? Digamos, ¿qué es lo que estamos imaginando de acá, no a fin de año, cuando estemos todos vacunados, sino de acá a 4 años, de acá a que termine este gobierno, no sé, los próximos 2 años, y quizás pensando en una próxima gestión, ¿no? ¿Qué se le puede dar a la juventud en términos de grandes promesas, aunque puedan parecer ambiciosas e imposibles? Pero bueno, lo posible solo se logra soñando lo imposible también, ¿no? Así que yo quiero terminar, entonces, retomando esta idea de la melancolía. Quizás ustedes hayan leído un libro muy lindo de Enzo Traverso que se llama Melancolía de Izquierda, donde, bueno, él justamente retoma, ¿no?, este diagnóstico del presentismo absoluto, ¿no?, en el que vivimos, esta idea de que caídas las utopías del comunismo, él escribe digamos, después del 89, es reciente el libro, queda una sensación de duelo y melancolía generalizada en la izquierda, que lleva a una parálisis, ¿no? A solo poder pensar el presente, porque no se puede imaginar ningún futuro, porque no hay un pasado al cual acudir para alimentar esa utopía, ¿no? Y eso se radicaliza terriblemente en un presente que además tiene características de lo distópico, ¿no? Yo retomo esta idea, el juego entre utopía y distopía, porque es muy, muy impresionante por momentos.
cuando nos acostumbramos, no, pero cuando tomamos una mínima distancia decimos, bueno, esto es una película, es rarísimo todo, desde que uno no se puede, bueno, ahora ya nos podemos juntar, pero en los momentos en que uno no se podía juntar, que no te podías ver, que cualquiera era una amenaza, había un virus que estaba matando gente, ¿no? O hay todavía, pero digo, esa sensación de distopía de película futurista, pero que es presente. O sea, estamos viviendo en el presente algo que siempre creímos que iba a ser distópico, o que no iba a existir, o que iba a ser de estas características. Y aparte me interesa mucho esta idea de que lo distópico significa mal lugar. Es un mal lugar, ¿no? O sea, es la idea de que es un mal lugar. No es un no lugar como la utopía, es un lugar en el que además hay en las ficciones, ¿no? Siempre como un tufo autoritario, un poco, ¿no? En todas las distopías hay algo de eso, ¿no? Un peligro, una amenaza, que además da lugar a ciertos grados de autoritarismo, en fin. Entonces, ¿cómo pensar la utopía en este contexto, ¿no? Medio distópico, melancólico. Bueno, Traverso es bastante optimista en el libro, y él dice, bueno, hay que atravesar el duelo, usa la categoría freudiana de duelo, y canalizar ese duelo hacia un fecundo trabajo de reconstrucción, dice, una nueva forma de militancia. Y pone una frase que es muy linda, que dice, militancia, claro está, pero también duelo y militancia, o sea, militancia y duelo, las dos cosas, digamos, ¿no? Porque hay que atravesar también el duelo para poder pensar en construir algo distinto, ¿no? Menos optimista es Alejandro Galiano, no sé si leyeron también su libro, uno que se llama ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no?, en el que él plantea posibles salidas a esta realidad capitalista, postcapitalista, neoliberal, que bueno, son todas salidas, por supuesto, que se quedan cortas, ¿no? Deficientes, ¿no? Unas porque son políticas de la escasez, otras porque son políticas de la abundancia, pero dentro de la misma lógica neoliberal. Bueno, no es que ahí aparece un horizonte demasiado promisorio, pero en todo caso sí está la pregunta de qué utopías son posibles para la izquierda, ¿no? Que es un poco lo mismo que aparece en el libro de Traverso, una vez que parece que solo podemos vivir en el capitalismo. Porque ese es el punto acá, ¿no? O sea, parece que del capitalismo no vamos a salir más. Del neoliberalismo parece que no nos vamos más. La democracia es un punto de llegada. Bueno, y tampoco es que estamos bárbaros, ¿no? Entonces hay que poder pensar cómo trascender esta época, ¿no? Y sobre todo en una juventud que, como yo decía, no tiene la misma mística que quizás tuvo en otras décadas anteriores, ¿no? Ni hablar de los 70, pero bueno, en los 2010, ¿no? Durante el kirchnerismo hubo una militancia activa que uno puede estar de acuerdo o no con las consignas, con las modalidades, pero había una juventud movilizada, ¿no? Hoy en día parece que la juventud ya está menos movilizada y está más preocupada por cuestiones, por otras cuestiones más individualistas, de meritocracia, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, para cerrar, yo quiero retomar esa línea, digamos, optimista de Traverso y decir que, bueno, que quizás el desafío del gobierno, pero bueno, los jóvenes por su lado también pueden hacer lo suyo, de acá a las elecciones, de cara, digamos, a los próximos años que se vienen, es entonces recuperar ese imaginario optimista, hacerse cargo del duelo, atravesar el duelo, digamos, porque esto es una gran pérdida y todos hemos perdido mucho y los jóvenes más, pero usarlo para emprender un fecundo trabajo de reconstrucción en el que los jóvenes sean los protagonistas. Bueno, con esto terminamos. Después podemos seguir dialogando después de que hable Pablo. Gracias. Muchas gracias a vos, Sol, por los aportes, por la intervención. La verdad que muy bueno, muchas cosas para pensar y seguir retomando ahora con las preguntas que se vayan planteando en el chat y con las discusiones que podamos tener en las comisiones de debate. Antes de pasarle la palabra a Pablo, queríamos también saludar desde la organización a Sergio Ballardini, que forma parte de lo que es la Fundación Friedrich Ebert, la FES,
que han hecho, bueno, mucho para que este congreso sea posible, y también es una fundación que nos viene acompañando mucho en este recorrido que venimos transitando por lo que tiene que ver con el trabajo con las juventudes de todo el país. Así que bueno, Sergio, un saludo y gracias por estar presente y la ayuda previa. Le pasamos la palabra a Pablo Gomaro. No sé si nos escucha. Sí, que estoy, Lea. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, gracias a Ale que se fue. Bueno, Sol, también gracias. Lindo compartir un panel con vos. Y bueno, hablar después de Alejandro y de Sol, más allá de, o sea, tiene como dos cuestiones. Siempre el que habla último tiene una ventaja y, digamos, una desventaja. La ventaja es que puede comentar lo que dijeron antes, la desventaja es que hay mucho dicho y la idea sería no, digamos, repetirse, y más con dos personalidades, digamos, intelectuales, cada uno con su énfasis, como son Alejandro y Sol, así que bueno, un honor también compartir digamos, el panel con ellos, y me uno al, digamos, saludo que se hizo a Sergio Ballardini, que ahí lo veo conectado, lindo verlo, hace como 1 año y medio largo que por la pandemia no nos podemos ver presencialmente, solíamos vernos bastante, así que bueno, Sergio, lindo verte a la distancia, aunque sea, y en la virtualidad. A ver, para ir lo más al punto posible. Bueno, por un lado creo que el título de este, digamos, primer panel, creo que está bueno abrir el Congreso con este panel de ¿alguien puede pensar en las juventudes?, ¿no? Porque creo que es una suerte de pregunta provocativa que justamente muestra que pocos están pensando hoy en las juventudes, ¿no? Y que pocos también, y es un poco lo que voy a decir, digamos, en un ratito, pocos escuchan o visibilizan o reconocen las voces juveniles, porque no es solamente pensar en las juventudes, sino pensar con las juventudes, desde las juventudes. Eso es lo que, si hay pocos que están pensando en las juventudes, diría que son menos aún, o somos también, yo me incluyo, tampoco los que pensamos con y desde. No por, para, sobre, sino con y desde, que parecen preposiciones. No quiero ahora hacer una vuelta a la escuela primaria o al secundario, por, ante, cava, de, no sé cómo era, de, todas las preposiciones, pero que tiene que ver con el lugar de enunciación y con cómo nos paramos con, desde, o por, para, sobre las juventudes, ¿no? Porque a veces el para suena con buenas intenciones, pero lo que está por detrás es yo trabajo para, no con y desde, ¿sí? O sea, como que suplanto su voz, ¿no? Y eso es parte, creo, de la problemática que sucede hoy en muchos países, en el mundo contemporáneo, pero en Argentina quizás de una manera más marcada, si uno mira el discurso público, si uno mira cómo se llama ahora la conversación pública, que no me gusta porque tiene más de discusión que de conversación, ¿no? Conversación parece como algo armónico que todos conversamos y sabemos que la discusión pública no es justamente, digamos, armonía, pero digo, tanto en la conversación pública como en las políticas públicas propiamente dichas, esto se ve muy poco. Yo tenía 3 cosas para marcar que las voy a, digamos, enunciar, ¿no? A ver, es un problema que en el tiempo corto que, digamos, tenemos, porque luego tengo muchos comentarios, en realidad cuestiones para conversar justamente a partir de lo que dijeron Alejandro y Sol. Pero voy a plantear rápidamente como los 3 núcleos o los 3 nudos que yo tenía para, digamos, compartirles, y luego quizás los desarrollo dialogando con Alejandro y con Sol. Por un lado, creo que hay un consenso que un poco lo dijo Alejandro, yo lo vuelvo a decir quizás como más así fuertemente, hay un consenso que ya a 1 año y medio, digo, seguimos en un mundo pandémico. Esto también tiene que ver con lo que Sol decía de las temporalidades, porque si esto hubiese sido en octubre, noviembre del 2020, o sea, hace unos 8 meses, hubiéramos dicho, bueno, en julio del 2021, en la pospandemia, nos vamos a encontrar todos juntos en Rosario para volver a abrazar. Bueno, seguimos en pandemia, seguimos en virtualidad, seguimos, es decir, en una pandemia que dura más de lo que estaba previsto, y que entonces la excepción se vuelve cotidianidad.
Yo no diría normalidad porque el mundo no era normal antes, y si no hay una normalidad antigua no puede haber nunca una nueva normalidad. Digamos, no normalicemos el mundo desigual, discriminador, estigmatizador, precarizador, degradador de la vida. Digo, eso yo creo que no había una antigua normalidad, no hay una actual normalidad, ni va a haber una nueva normalidad. Pero sí hay una excepción y una cotidianidad que también tiene que ver con estas temporalidades y las temporalidades juveniles que antes Sol comentaba. Entonces, digo, hoy a 1 año y medio de pandemia, 1 año y medio largo, 1 año y medio, digamos, en América Latina, el mundo en realidad ya va cercano a los 2 años, digamos, ¿no? Porque, digamos, esto empezó en enero, febrero en Europa, recién en marzo, abril, digamos, en América Latina. Y estamos ya en julio, o sea, finalizando julio del 2021. Entonces, digo, por un lado hay un consenso fuerte que es que la pandemia es una gran profundizadora, visibilizadora, amplificadora, aceleradora de dinámicas sociales preexistentes, ¿no? Por ahí, por el chat, hay uno, bueno, ahora se me fue y no queda acá. Lucio San Pietro decía, la pandemia aceleró. Y más allá de lo que aceleró para él, digo, esto de que la pandemia acelera, profundiza, también visibiliza procesos preexistentes. Esto es importante porque muchos dicen, bueno, como que esto surgió por la pandemia. No, es preexistente, lo que pasa es que se reconfigura en pandemia. Y una de las dinámicas sociales más importantes que se visibilizó, que se profundizó, que se aceleró, que se amplificó con la pandemia es la de las desigualdades sociales. Desigualdades sociales que hoy ya también hay como un consenso que son multidimensionales. Si yo hace 20 años hubiese hablado de desigualdades sociales, por un lado que hubiera quedado como un radicalizado, porque la agenda era hablar de pobreza y no de desigualdad, ¿no? Hoy en día hasta el Banco Mundial, hasta el FMI habla de desigualdades sociales, ¿sí? Hasta Joe Biden habla de desigualdades sociales. Pero hace 20 años, y Sol lo debe saber, éramos como los ultras, los radicales. Pablo, no hables de desigualdad, eso es una cosa, es una veleidad intelectual. Acá lo que importa es la pobreza, ¿sí? Hoy en día, por suerte, ese pensamiento relacional, porque lo interesante de desigualdad es hablar del entre, de la relación, no de un estado fijo. De hecho, se habla de la gente cae en la pobreza, sacar a la gente de la pobreza, como si fueran estados fijos. En cambio, desigualdad es una relación, es un entre, por eso creo yo es más interesante, y me habla más de los privilegiados que de los subordinados. La pobreza, ¿qué me lleva, a mirar y a escrutar cómo viven los pobres. ¿Sí? O sea, los planes contra la pobreza, ¿qué hacen? Miran todo el tiempo qué hacen los pobres, cómo se educan, cómo se curan, cómo viven, qué hacen con sus hijos. Todo el tiempo están escrutando lo que los pobres hacen. Estoy hablando mal y pronto, sí, obviamente que las personas en situación de pobreza, estoy hablando rápido para no robarme minutos a mí mismo, ¿sí? En cambio, las políticas para contrarrestar ya no la desigualdad solamente, sino los procesos sociales de producción y reproducción de las desigualdades sociales multidimensionales, lo que están mirando es cómo redistribuir no solamente los bienes, también las cuestiones simbólicas o las relaciones de género o las relaciones intergeneracionales. Entonces, creo que eso es interesante porque también nos pone ante un desafío y una oportunidad política. O sea, un desafío para las políticas públicas, un desafío para la militancia y una oportunidad también para el planteo político. O sea, estamos a la altura de poder asumir esta oportunidad, entre comillas, que la pandemia... Esperen que el host me muteó porque como alguien, salió el micrófono, muteó a todos, estuviste bien host, pero no me mutees a mí, que sé que está ahí hablando. Fíjense, por favor, no hablan los micrófonos. Como alguien abrió, el micrófono, muy bien que el hosting muteó a todos, pero yo caí en la volteada. Decía entonces que, por favor, no abran ahora, luego abran todo lo que quieran, pero ahora no porque el Zoom satura. Eso es lo malo de Zoom, que si abrimos mucho los micrófonos, satura. Entonces, les decía, eso nos, coloca en una situación de oportunidad y de desafío fuerte para la política, para la militancia, para la política pública, ¿no? Y que creo que está bueno aprovechar. Y dentro de las desigualdades sociales, sin duda que las desigualdades generacionales y las de género, yo diría 3 desigualdades rápidamente, de género, generacionales y territoriales, son las 3 que más se han evidenciado
con la pandemia, que más se han amplificado, inclusive que se han reconfigurado muchas veces, y uno podría hablar de desigualdades preexistentes que persisten con la pandemia y desigualdades emergentes que se han configurado en tiempos de pandemia. Y esto lleva a una cuestión que Alejandro también planteaba, que tiene que ver con la precarización y la degradación de las condiciones de vida de amplios sectores de la población, entre los cuales las juventudes es uno de los que más vivió esta precarización y esta degradación de las condiciones de vida con la pandemia. Una segunda cuestión que quizás tiene que ver más con lo que yo decía al principio y con el título provocativo de este panel, tiene que ver con este protagonismo juvenil invisibilizado o estos discursos sociales sobre y acerca de las juventudes. Parte de las desigualdades sociales generacionales tienen que ver con el no reconocimiento de la voz juvenil, lo que los que trabajamos juventudes llamamos el adultocentrismo. Es decir, pensar a las juventudes a imagen y semejanza del mundo adulto. ¿Sí? No escuchar su voz, no reconocerles. Hay dos frases: las juventudes son muy habladas y poco escuchadas. Todos hablamos sobre juventudes. ¿Escuchamos a las juventudes realmente? ¿Escuchamos la voz propia? Las juventudes son muy producidas del Estado, desde el discurso público, desde la política pública. ¿Son reconocidas como productoras? ¿O son reconocidas solo como consumidoras? Aunque en el mundo actual sabemos que producción y consumo son reversibles y hay autores que hablan de prosumo, en fin, no me voy a poner ahora en preciosista de los conceptos, pero digo, son reconocidas como productoras de bienes y de valores, de forma de vínculo social, de relaciones. Traía esta, encuesta de, Subán Córdoba, que es muy interesante porque ahí se ve cómo las juventudes son productoras de valores también, porque lo que Sol decía, ¿sí? O sea, cómo reconocen políticas públicas que materialmente han mejorado sus condiciones de vida. Yo ahí también tengo un matiz con lo del individualismo, porque sí lo que sucede es una cuestión más de inmediatez. O sea, hay una transformación de la temporalidad juvenil que sería muy largo, que también tiene que ver con el vínculo educación-trabajo, que es un vínculo que interpela fuerte a las políticas públicas, y Ale Berco decía cómo pensamos el trabajo hoy, cómo pensamos educación hoy, y este discurso de cuanto más educado, mejor trabajo se ha roto fuertemente, y las juventudes lo saben, porque cuanto más educación, soy un repartidor de Rappi, entonces, ¿cómo tengo un mejor trabajo? Soy el que cuenta cuántos ketchup quedaron en McDonald's, soy repositor de un supermercado, o como máximo, si sé inglés, trabajo en un call center. O sea, no sé inglés para traducir los textos de Shakespeare, sí sé inglés para trabajar en un call center, lo cual son todos trabajos totalmente dignos, totalmente valederos, que sustentan la materialidad de la vida de cientos de miles de juventudes, pero no digamos que son trabajos que realizan la aspiración y la formación de 12 años o de 14 años de una persona. Entonces digo, ahí esas rupturas también son importantes para poder pensar estas cuestiones de, trayectorias de vida, de mundo de vida y de temporalidades. Pero digo entonces, esta, inmediatez tiene que ver con que hay una percepción de que mejora la materialidad de la vida en aspectos concretos, ¿no? Y eso tiene que ver con la valoración de las políticas públicas que aparecían en este estudio, que yo, recomiendo que lo puedan leer, porque si uno saca, si uno tiene esta mirada generacional, es decir, no esta mirada adulta, yo ya soy, obviamente, que aparte creo que algunos ya me conocen también por mi edad, saben que ya no soy joven, aunque ser joven no es una cuestión solamente etaria, por eso hablamos de la cuestión generacional, pero no para incluirnos los que no somos jóvenes etariamente, sino para ver la configuración sociohistórica, cultural, relacional de las generaciones, que no tiene que ver solamente con un marco etario, biológico, de fecha de nacimiento, pero digo entonces, lo que tiene que ver con esta mirada generacional es esta mirada situada desde las juventudes, no esta mirada del mundo adulto, más prescriptiva o más de mandatos o más de escrutinio público o más de, de condicionamiento hacia las, juventudes. Pero digo entonces, una segunda cuestión fuerte para ir avanzando tiene que ver con esta cuestión del adultocentrismo
de la falta de voz de las juventudes, de la falta de reconocimiento de las juventudes en el espacio público, en el discurso público, en las políticas públicas. Hay dos ejemplos claros en pandemia, hay muchísimos más, ¿no? Pero dos ejemplos por lo menos. Uno tiene que ver con la discusión de educación virtual presencial, ¿sí? Que no me voy a poner ahora en eso, pero digo, ¿dónde estuvieron las juventudes presentes, las juventudes de estudiantes secundarios, universitarios presentes en el debate? Muy poco. Se los convocó, se hizo, digamos, una interpelación a la voz juvenil. Uno también podría decir, bueno, tuvieron sobre todo los secundarios una dificultad para expresar su voz en virtualidad. Quizás la virtualidad resintió de cierta manera la organización estudiantil universitaria, que al menos en núcleos urbanos grandes, Rosario, Buenos Aires, Córdoba, inclusive Tucumán, bueno, varios, ¿sí? Digamos, es muy importante a través de los centros de, digamos, estudiantes y a través de una miríada, de una diversidad de organizaciones mucho más capilarizadas o molecularizadas entre la juventud estudiantil, secundaria y, digamos, universitaria. Grupos de estudio, revistas, grupos culturales, colectivos de disidencias sexuales, en fin, toda esa diversidad, toda esa multiplicidad, esa pluralidad de iniciativas asociativas u organizativas juveniles se vieron de cierta manera, creo yo, resentidas en la virtualidad, o al menos hubo una dificultad en esta dinámica presencialidad-virtualidad para hacer oír sus voces. Pero desde las juventudes uno podría pensar esto de hacer oír sus voces. Desde la política pública, el discurso público, el mundo adulto, deberíamos pensar cómo los convocamos, cómo los interpelamos, cómo llamamos a un diálogo. O sea, ¿cuál fue la voz juvenil en este debate? Estuvo ausente. Estuvo invisibilizada, y por eso estuvo invisibilizada también, como decían por ahí por el chat, toda la que fue algo que Sol, digamos, también trajo, toda la dimensión subjetiva, emocional, afectiva, corporal, vincular de la educación presencial o virtual. Porque la principal preocupación de las juventudes no era perder contenidos educativos, no era que no iban a aprender el logaritmo neperiano en base 9. El logaritmo neperiano en base 9 lo pueden aprender de otra manera. Y de hecho en la Argentina y en el mundo hubo años, digo, los que no somos jóvenes, vivimos, por ejemplo, los años 90, 1993, 1992, 1995, 1997, años que casi no hubo clases por luchas docentes, por huelgas docentes prolongadas. La carpa blanca en las universidades cuando yo entré a la UBA era 1995, el año en que mi facultad estuvo tomada 7 meses contra la ley de educación superior menemista. Y yo, ustedes dirán, ahora entiendo por qué sos así, Pablo, porque 7 meses estuviste sin clase. Pero digo, soy doctor, postdoctor, o sea, digamos, los contenidos se recuperan rápidamente y más en el mundo actual digital. Lo que no se recupera es lo vincular. Pero no en la pérdida, en la recuperación. La presencialidad se piensa desde lo vincular, desde el espacio de encuentros, desde la afectividad, de la subjetividad, o es un discurso adultocéntrico del contenido. Y es ese discurso también, para mi modo de ver, agotado, de como pierden educación van a tener peores empleos. Si yo le digo esto a un joven que está en bicicleta con su Rappi, lo estoy casi agrediendo. Porque le estoy diciendo que él tiene un mal empleo porque no tuvo educación. No por la desigualdad del mundo laboral que hoy existe y por la precarización laboral que se profundizó por la pandemia. Digo porque son discursos que se naturalizan y que están agrediendo a las juventudes. Por eso Elegante reaccionó así. Porque hay un discurso adulto todo el tiempo de hablar a las juventudes. Son los planeros, son los pibes chorros, son los de Conectar Igualdad, son estos, son los otros, ¿sí? O sea, hay un etiquetamiento social en general, también hay otras etiquetas sociales, por supuesto. Pero en las juventudes, ¿por qué estudio yo, digamos, juventudes? Porque se ve, creo, de una manera mucho más transparente. O sea, el ingreso generacional a ciertos problemas, como la precarización del trabajo y los mundos de vida en general, se ve mucho más claro desde las juventudes. También se ve desde otros grupos sociales, pero desde las juventudes. Y si uno entrama juventud, género, territorio, por ejemplo, se ve estos procesos muy, pero muy claros. Entonces, bueno,
Segundo nudo y último nudo, y voy a algunos comentarios para ir cerrando. Sé que también estamos, creo, pasados con el tiempo previsto, pero bueno, empezamos un poquito más tarde y creo que todos nos fuimos yendo un poquito de el tiempo. Tiene que ver con la cuestión de la asociatividad juvenil, porque si bien yo dije que se resintió, creo que también las juventudes mostraron en Argentina, pero si uno mira América Latina mucho más, si uno mira Chile, Colombia, ¿sí? Mostraron, Brasil, mostraron una capacidad de asociatividad y de resistencia muy fuerte, aún en tiempos de confinamiento, de precarización, de virtualidad, de represión fuerte. ¿Sí? Que también una represión que en el escenario mundial con los medios hegemónicos a veces se naturaliza, ¿sí? Por supuesto que podemos discutir Cuba, creo que no es el momento, aunque Sol muy bien atinadamente trajo este tema, porque tiene que ver con una interpelación política de los que nos consideramos de izquierda o progresistas o como se quiera llamar. Pero muy bien, vamos a discutir, pero no naturalicemos que hay más de 500 jóvenes mutilados en Chile que no van a poder ver. O sea, jóvenes como ustedes que ya no van a poder ver nunca más. Pero ver, no de ver una utopía, ver físicamente. O sea, que los carabineros chilenos les amputaron sus ojos al reprimirlos. Hoy en Colombia, cifras de la CID, de la Comisión Interamericana, o sea, de la OEA, ¿sí? No cifras de ninguna organización radicalizada, dice que hay 189, escuchemos bien, 189 jóvenes entre abril 2021 y julio 2021, no hablo de 1970, de 1980, abril 2021, julio 2021, 189 jóvenes, perdón que lo digo así porque que están desaparecidos en Colombia. Pero esto es real, o sea, desaparecidos por la CID, está documentado esto. 189. Desde marzo del 2020 al 30 de junio del 2021, 580 jóvenes asesinados por las fuerzas de seguridad en Colombia. No me quiero poner ahora en dramático, pero digo, estas son también las condiciones en que las juventudes viven su mundo de vida en América Latina, a nivel regional. ¿O qué pasa con las juventudes negras en Brasil, sobre todo con las juventudes negras de las favelas? Sí, hace poco la policía entró a una favela matando 24 personas. Casualmente eran todos negros y jóvenes, casualmente. Por supuesto que eso es casualidad, porque sabemos que todos los delincuentes son negros y son jóvenes. Y digo negros a propósito porque, digamos, en Brasil hay toda una discusión sobre lo afro. Yo decía, yo no soy afroamericano o afrobrasilero, porque si no vos sos euroamericano, eurobrasilero. Yo soy negro y vos sos blanco. Eso, bueno, en otros países hablan de afro, pero, digamos, en Brasil fuertemente se autorreivindican como un emblema y como una autoafirmación el ser negro. También eso tiene que ver con las etiquetas desde afuera de los negros, que pensamos que está mal decir negros y mejor afros, y ellos mismos lo viven. Entonces, si yo soy afro, vos sos euro, me dicen a mí, de hecho me lo han dicho varias veces. Y lo mismo las etiquetas vinculadas con las juventudes, por eso también traigo esto. Pero entonces digo, la capacidad de asociatividad, de resistencia juvenil, porque también, no me acuerdo, creo que fue Sol o fue Ale, ahora no me acuerdo, que, digamos, hablaban de las otras juventudes en la pandemia, creo que fue Sol, ¿no? Esto de que las juventudes han puesto mucho el cuerpo en la pandemia y han perdido mucho. Bueno, las juventudes en los barrios populares. En el Gran Rosario, yo hablo de el Gran Rosario, que no se ofendan los santafesinos, pero porque conozco bastante Rosario y bueno, iba hasta hace un año y medio muchísimo, hice, digamos, trabajo ahí, bueno, con muchos compañeros en Rosario, digamos, compañeras. Digo, en el Gran Rosario, en los barrios, ¿qué encontramos en los barrios populares? Sobre todo en pandemia, jóvenes y mujeres organizados. Entonces, esas son también las juventudes que han virtualizado como pudieron la educación, con desigualdades educativas reconfiguradas en conectividad, en dispositivos, en condiciones habitacionales, que ahora que la vida, bueno, ahora estamos más híbridos, pero en los meses fuertes en que la vida, y todavía continúa, la vida pública, la vida social se retrajo a los hogares, las condiciones habitacionales son hoy en día condiciones para educarse virtualmente o para teletrabajar. Es decir, el derecho a la educación debe considerar la condición habitacional de las personas y el derecho al trabajo también. O sea, eso también resitúa las políticas públicas de vivienda, de hábitat y de territorialidad en la Argentina y en el mundo contemporáneo. ¿Sí? Entonces, por eso digo que abre muchas vías esta digamos, pandemia. Y avanzando un poquito, y
muchas juventudes. Las juventudes, Ale decía, de el reparto, estos empleos de plataforma. ¿Quiénes son? Hay un estudio reciente, ahí sí hay un estudio que hizo la OIT en Argentina y el Ministerio de, Trabajo de la provincia de Buenos Aires, coinciden bastante los datos, que muestra que más del 64% de los trabajadores de plataforma, sobre todo de, reparto, no tanto de Uber o de Cabify, sino más de Rappi, Globo, Pedido Ya y otros, el 64% tiene menos de 30 años. Más del 90% trabaja más de 9 horas por día y de ahí hasta 22 horas por día, o sea, de 9 hasta lo que se pueda trabajar, hasta que el cuerpo aguante. Y el 97% no tiene seguridad social. ¿Y cuál es el empleo que se expandió con la pandemia? El reparto. En grandes ciudades por aplicaciones, en ciudades más chicas o pueblos con la bici, con la motito, mucho más casero, ¿no? Pero ¿y quiénes son los que hacen el reparto? Bueno, uno intuitivamente sabe que son jóvenes, sobre todo jóvenes varones. Pero este estudio mostró que casi 2/3 tienen menos de 30 años y con condiciones laborales que se han degradado o se han precarizado. Esas también son las juventudes. También son las juventudes en pandemia. Y entonces la segunda cuestión que tiene que ver con la responsabilización o la culpabilización de los jóvenes por los contagios, que ahora paró un poco ese discurso, pero que, en el verano estuvo muchísimo. Y muchas juventudes estaban molestas con ese discurso público, que también fue un discurso desde mucha dirigencia política, inclusive desde el gobierno. Porque ellos decían, pero somos nosotros los que estamos virtualizados hasta, hace 10 u 11 meses, lo decían, enero, febrero del 2021, somos nosotros los que hacemos esto, somos nosotros, y lo que nos dicen es que somos responsables por la ola de, contagios. O vamos a un bar, nos encerramos sin ventilación, consumimos, y el discurso adulto mediático celebra eso como la recuperación económica. Al fin reabrieron los bares. Muy bien, salgo del bar, duermo 6 horas, 8, lo que me dé, lo que tomé o el cuerpo, y al día siguiente quiero ir al río con mis amigos, la policía viene y me dispersa porque estoy fomentando los contagios. Dispérsense, no se aglomeren. Como en un bar sin ventilación mercantilizado, es recuperación económica, y en el río al aire libre es ola de contagios. ¿A quién se le ocurrió prever un verano sin convocar a las juventudes? Se convocó a las cámaras hoteleras, a los gastronómicos, a los transportistas. Eso es adultocentrismo. ¿Cuál fue la mesa de trabajo con juventudes para el verano? Digo a nivel general, más allá de algunas experiencias muy, concretas, ¿sí? No hubo. ¿Y a alguien se le ocurre que no piense en su ombligo adulto? Que en un verano después de 11 meses de pandemia las juventudes no van a querer encontrarse, no van a querer abrazarse, no van a querer estar con otros cuando el verano es el momento de esparcimiento, de ocio y de tiempo libre juvenil. Solamente a dinámicas muy adultocéntricas que invisibilizan todo el tiempo a las juventudes y que la máxima buena voluntad que tienen es trabajar para las juventudes. Para, no desde, no con, ¿sí? Vuelvo a lo que dije antes. Creo que eso es importante poder tenerlo en cuenta en la militancia, en la política pública y en los desafíos que se abren, porque esto tiene que ver también con la pobreza discursiva que Ale Berco decía, ¿no? Este discurso pobre que no se anima a darle la voz juvenil porque parece que lo puede llegar a disputar, porque inclusive entre las juventudes, y acá estudios más cualitativos que hemos hecho, en el equipo que yo, coordino en la UBA, muestran que la grieta es mucho más difusa, que esa polarización política es más difusa entre las juventudes. Creo que Sol también planteaba eso, porque si uno ve, no hay correlato entre adhesión político-partidaria y, adhesión a políticas públicas. Todos los números de adhesión a políticas públicas que materialmente mejoraron las condiciones de vida de las juventudes, como Conectar Igualdad, como el Progresar, como AUH, como Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, son más del 70%. Y muchos, mucho más, 80% o más. Y la adhesión política es mucho más, repartida. Por lo tanto, creo que eso muestra, ¿sí? cómo
cómo esta grieta, esta polarización política es mucho más difusa entre las juventudes. Eso también es un desafío político, creo yo, digamos, muy interesante. Y quizás cierro, porque tengo muchas más cosas, pero ya me estoy hablando demasiado. Bueno, una cuestión que también acá se colocó tiene que ver con todas las desigualdades vinculadas con género, generación, territorio, lo digo, digamos, una vez más, vinculado con los cuidados, ¿no? También es algo que visibilizó la pandemia fuertemente, la desigual distribución de los cuidados entre géneros, obviamente, pero también entre generaciones, porque la mayoría de las que cuidan son mujeres jóvenes. No solo son mujeres jóvenes. Por lo tanto, las políticas de cuidado también son políticas de juventud, aunque no se nominen como tales, o de juventudes, y deberían tener esa mirada generacional fuerte, sin duda una mirada de género fuerte, pero también una mirada generacional, porque por suerte las mujeres, las diversidades, las disidencias han conquistado o hemos conquistado colectivamente que no se puede hablar de género sin incluir a las mujeres o a las disidencias, pero hablamos de juventudes sin incluir a los jóvenes. Eso está naturalizado. Y si los incluimos es de buena voluntad porque queda bien. Sí, es la clásica y, digamos, o sea, pongo, digamos, en algo, digamos, juvenil a un joven porque queda bien, pero no le doy presupuesto, no le doy decisión política, no le doy nada porque simplemente es para mostrar que hay juventudes, pero no realmente con un sustento. Creo que ahí entonces es interesante esta cuestión de los discursos públicos y las políticas públicas. Por un lado, creo que porque está bueno decirlo, como yo participo mucho en espacios convocados por el Partido Socialista, por la Juventud, bueno, sí muchos, pero varias veces por Semupro, bueno, he ido, digamos, a Rosario muchas veces, digo, así que no lo digo esto por un cumplido, porque si no fuera, digamos, siempre, pero creo que ahí sí Santa Fe socialista, bueno, Rosario primero y luego Santa Fe, tienen mucho que mostrar en cuanto a políticas públicas de juventudes y fueron pioneros. Creo que parte del apoyo también de la FES y de lo que se estigmatizó Sergio Ballardini tiene que ver con esta cuestión de pioneros de políticas públicas de juventudes integrales y transversales. El Gabinete Joven, por ejemplo, ¿sí? O sea, son experiencias que más allá de sus derivas concretas, que tienen que ver también con relaciones de poder, con presupuestos, con muchas cuestiones, creo que como iniciativa de concepción de política pública de juventud con protagonismo juvenil, transversales, integrales, con mirada generacional, fueron muy importantes y creo que siguen siendo, digamos, una buena experiencia de la cual tomar aprendizaje. Por lo tanto, digo, creo que teniendo Santa Fe como un ejemplo, entre comillas, digo, como una experiencia significativa, es importante poder pensar en los discursos y las políticas públicas, porque también ahí a veces hay un cierto divorcio, ¿no? Porque esta mayor dispersión que aparece del voto juvenil, que igual es relativa, porque creo que siempre hubo una dispersión, lo que pasa es que la imagen mediática quizás cambia. Por ejemplo, esta juventud llamada de las nuevas derechas, o los llamados libertarios, ¿sí? que toman el nombre de libertarios, sabemos de Libertarian de Estados Unidos, del grupo Libertarian Yankee, digo, no de los libertarios anarquistas. Lo que pasa es que muchos decimos, pero ¿cómo se llaman libertarios? Si son, porque yo les llamo con todo respeto, los antiderechos y los anti-igualdad, ¿sí? O sea, están por la restricción de los derechos, porque no haya derechos para todos, y cuanto menos igualdad, mejor, o sea, por perpetuar las desigualdades. Pero estas juventudes que existen son de cierta manera, o sea, son minoritarias. Nos puede alarmar que sean 15, 17%, según las encuestas son entre el 12 y el 17%. O sea, son minoritarias, creo que están hace varios años o que persisten porque parte de lo que se alimentó la juventud del PRO desde el 2011 en adelante tuvo que ver con estos grupos. Lo que pasa es que tenían menos legitimidad en el discurso social y tenían menos visibilidad en las redes. Creo que la pandemia, con la intensificación de la vida digital,
les dio una visibilidad mediática y en las redes sociales y digital, obviamente, digamos, exacerbada o alimentada o acicateada por el discurso público dominante, por el discurso mediático. Obviamente, a los medios corporativos, ¿qué les sirve más? ¿Un joven que está contra el impuesto a los ricos o que está por el impuesto a los ricos? No, que está contra. Porque los dueños de ese medio son los que van a pagar ese impuesto. Digo, esto parece muy lineal y Sol es especialista en discurso político. Perdón, Sol, por mi impertinencia, pero a veces las cosas son más claras de lo que parecen. Sí, o sea, digamos, Federico Milei, perdón que lo nombre, es empleado de, digamos, Euneikian, y eso no es un secreto. De hecho, saltó que era empleado de, digamos, Euneikian cuando se vio que había recibido la, digamos, ATP, esta ayuda que dio, digamos, el Estado Nacional para que se paguen salarios. Y obviamente, Milei que va a estar porque, digamos, Euneikian pague impuesto a la riqueza o porque no pague. Digo, no quiero ser lineal, ni, digamos, conspirativo, ni setentista, pero es obvio que va a estar en contra. Digo, si no, lo van a despedir. ¿Sí? O sea, es como que yo milito, digamos, en un partido y hago campaña por otro. Bueno, me desafilio, ¿sí? Perdón, y no quiero hacer ninguna alusión, sé que el socialismo está en muchas discusiones distritales por eso. Perdón que lo dije después, que lo pensé después de decirlo. Perdón, sabe que lo digo con mucha fraternidad. Pero digo, vamos a repensar políticamente. Bueno, mucho más vamos a repensar empresarialmente o, digamos, a nivel político ideológico. Entonces digo, hay otra vez mi micrófono que está, digamos, abierto. Digo, y ya cierro de verdad, que hay una cuestión, vuelvo entonces, hay una cuestión de discurso de mayor visibilidad, también un discurso adultocéntrico que yo ahí quiero hacer el último comentario, prometo en serio, que tiene que ver dos de los referentes políticos más importantes en la Argentina, más allá de lo que uno piense de uno y de otro, y de que también son de cierta manera incomparables o inconmensurables, pero digamos Cristina Fernández de digamos Kirchner y digamos Mauricio Macri y digamos Cristina, por digamos, hablar mal y pronto. Los dos tienen una apelación hacia las juventudes. Los dos tienen un discurso adultocéntrico. Eso creo que es así. Sí, porque digamos Cristina, que quizás puede ser como la más genuina, no deja de decir los jóvenes son el mañana, van a asumir la responsabilidad, son los que tienen el futuro. Ese discurso queda muy bonito, pero ¿qué quiere decir? Hoy chito la boca. Son el mañana, no son el presente. Hoy no molesten. Hoy tienen que formarse, educarse para cuando les toque asumir responsabilidades. Entonces, ese es un discurso también postergador, aunque parezca de buena voluntad. Pero digo, los dos discursos son en cierta manera distintos y con esto cierro también para poder pensar esta cuestión del entramado político en el sentido amplio, ¿no? De las políticas públicas, de la participación, de la militancia, del discurso político en las juventudes y esta mirada, digamos, autocéntrica. Porque ¿qué hace Macri? Llama a Dipi, ¿no? Y habla con Dipi, pero es un uso bastante instrumental, o sea, bastante superficial, digamos. ¿Qué hay atrás de eso? O sea, está bien, hay una estigmatización, hay un uso político, pero ¿cuál es el entramado de política pública que sostiene eso? Bastante vacío, muy poco. Cristina Fernández apela a la juventud desde un autocentrismo, pero ¿qué hace? Postula una política pública. Puede ser nostalgia, como decía Sol, de conectar igualdad, aunque hoy sigue, ¿no? Pero lo hace desde un discurso, cuando dice Elegante o Trueno o quien fuera, compuso con una conectar igualdad, obviamente que se está queriendo imbuir del carisma de Elegante, Trueno, como hace Macri con Dipi, ¿no? Macri le sirve doble, porque llega a las juventudes y llega a los sectores populares. Dos grupos sociales a donde, digamos, Macri tiene más problemas para llegar. Cristina llega a las juventudes, pero no llega solo con decir, me encanta Elegante, vení Dipi, te hago candidato, no sé qué. Llega diciendo, hay un entramado de mejora de condiciones materiales de vida que sostienen el discurso público, el discurso político. Y eso creo que es interesante porque también muestra que en esta encuesta que mencionaba Sol, que yo no la iba a mencionar, pero no, a ver, me encanta igual también Suban Córdoba, creo que son muy serios, pero no la iba, digamos, a mencionar simplemente porque hay varias encuestas, pero ya que Sol lo dice, ahí muestra que el 60% de las juventudes dice que vive mejor con este gobierno que con el macrismo. ¿Sí?
Es decir, aún en pandemia, 6 de cada 10 jóvenes dicen que hoy están mejor que con el macrismo, más allá de lo que cada uno piense. Digo, eso muestra que hay un entramado político y de discurso que se percibe en las juventudes. Y ahí creo que hay una carencia en el último año y medio, porque la única ley que interpeló a las juventudes y que mejoró, digamos, materialmente condiciones de vida es la que mencionó Sol, es la del IVE o la del aborto, es la interrupción voluntaria del embarazo. Y el entramado legal desde el 2006 en adelante quedó como medio atrás. La AUH, el Progresar, el Conectar Igualdad, la ley de matrimonio igualitario, identidad de género, la ley de llamado voto joven, ¿no? Ciudadanía argentina, habilitando el voto optativo 16 a 18 años, la ley nacional de centros de, digamos, estudiantes. Y esto no digo de un gobierno, hablo de un momento de entramado de políticas públicas que interpelaban a la juventud desde otra manera. Y aunque el adultocentrismo pervivía o existía ahí, había otra convocatoria. Creo que esta cuestión es importante porque tiene que ver con este desencanto también. No solo de la precarización de las condiciones de vida, no solo de la pandemia, no solo de expectativas incumplidas, no solo de jóvenes de derecha que tienen mayor visibilidad en las redes sociales, digital o mediática que antes, sino también una carencia, una falta de iniciativa pública hacia las juventudes, que las reconozca, que las interpele, pero también que cree un entramado de mejoras de condiciones de vida. Y esto también se ve en donde no hay una continuidad muchas veces, ¿sí? Donde hay una degradación de esas políticas públicas muchas veces. Bueno, tenía más cosas para decir, pero hasta por chat yo veo sus caras y aparte por chat ya me están diciendo que me calle, así que cierro por acá y por supuesto seguimos dialogando y seguimos conversando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo, y agradecerle nuevamente a Sol. Ahora voy a leer algunas de las preguntas que realizaron en el chat. Vamos a ser medios breves por el tiempo, así que ahí voy a dar lectura. ¿Cuáles son las consignas o puntos que podemos notar en el discurso libertario que parecería encalar fuertemente en las juventudes? Después, acá hay otra pregunta para Sol, que dice: ¿cuál crees que son los ejes para poder pensar una utopía que pueda tener un anclaje fuerte en este momento tan complejo emocionalmente? Después, acá voy a leer otra. Si nuestra generación de jóvenes no tenemos un pasado cercano y políticas concretas a las que aspirar, y un desgaste constante de nuestras energías por múltiples factores y un ambiente que se desvanece, no hay esperanzas en los estados que gobiernan. ¿Hacia dónde aspiramos seguir? ¿La salida es aliarse con el mercado económico para empujar desde adentro? ¿O como el libro que trajo Sol, ¿por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Acá hay otra: el capitalismo subsiste porque muta, el socialismo también debería hacerlo. Las manufacturas hay que dejar de conseguirlas importadas masivamente y reemplazarlas por nuestras manufacturas. Hasta los espacios de juventudes politizadas existe ese sesgo y esa barrera generacional. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos 27, 28 y 29, ya camino al final de nuestra juventud, desde el punto de vista formal? ¿Y cuántos tienen 16, 17, 18 y 19 con una perspectiva de participación política a largo plazo, con ganas de levantarse temprano un sábado para formarse? Presumo este último grupo es la minoría. Les comento mi experiencia personal. Trabajo 10 horas diarias de lunes a sábado de manera informal, exponiéndome en casi todo momento y en constante circulación. Bueno, eso serían uno de los mensajes, y bueno, mensajes de agradecimiento para Pablo y Sol. Después una última pregunta
¿Por qué también no nos dan herramientas para progresar dignamente? ¿No conviene pelear más por la dignidad que por ayudas económicas? Esas serían algunas de las preguntas. Bueno, yo puedo tomar por ahí brevemente la palabra, porque es cierto que ya son las 11, no sé a qué hora querían ustedes cortar. Sí, tal cual, Sol. Ahí sumo una aclaración. Disculpame por cortarte, pero No, en función de esto que también decía Glenn y de esto que estaba marcando vos, estamos bastante sobrepasados con el tema de los horarios y tenemos, además que el Congreso se extiende a la tarde, por lo cual por ahí les pedimos, tanto Sol, Pablo, si pueden tomar alguna de estas puntas que se tiran y tal vez englobarlas más en una reflexión final, en 1 o 2 minutos, como para llevarnos ahí algunos disparadores y ya meternos un poco en las comisiones. Disculpame. Sí, es lo que quería hacer. Sí, porque además las preguntas son muy, muy amplias y son justamente las cosas que van a seguramente trabajar ustedes en las comisiones. Nada, primero quiero decir que me gustó mucho la exposición, Pablo, que hiciste, porque conocés muy bien esos discursos y esas afectividades y esas experiencias de vida. Y me emocionó mucho, la verdad, poder pensar desde esa perspectiva, como vos decís, desde los jóvenes, los jóvenes, ¿no? Y nada, creo que, como dijiste vos, o sea, no es que el futuro está en los jóvenes, el presente está en los jóvenes, así que es todavía más desafiante y más interesante poder construir formas de vida comunitarias con otros, justas, solidarias, libres también, porque digo, hay algo de lo que pasó en la pandemia que tiene que ver con la autonomía. Yo lo leí en relación con otras generaciones, con la de los más grandes, los más viejos, que perdieron mucha autonomía, se decía, ¿no? Que fue uno de los grandes temas de la pandemia, que perdieron autonomía, que los que salían a comprar ya no pueden salir, y los jóvenes probablemente también. Entonces también una experiencia de la libertad, de estar con otros, la libertad pública, digo, que no se pierda, buscar recuperar eso. Y nada, como decía Pablo también, ¿no? ¿Qué hay del discurso de la derecha que puede ser pregnante? Yo no lo sé, porque no estudio las juventudes, pero algo de esa temporalidad, de la inmediatez, me parece que puede ser pregnante, y también alguna cuestión que tenga que ver con el mérito, bueno, yo puedo, si me esfuerzo lo voy a lograr, ¿no? Que es algo también muy de la cierta soberbia juvenil que uno tiene a veces también, ¿no? Como, bueno, los jóvenes, cuando uno es joven uno cree que puede y que va a lograr las cosas por sí solo, pero al mismo tiempo una coexistencia, como decía Pablo también, ¿no? Que se ve en las encuestas. O sea, no votaría al gobierno, pero apoyo políticas públicas de este gobierno, o vivo mejor cuando hay un Estado presente que cuando no lo hay, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un entramado muy interesante para trabajar. Y bueno, lo felicito, gracias por invitarme y espero que podamos tener más encuentros como este. Bueno, voy directamente, así no perdemos segundos. Bueno, gracias, Sol, de verdad. Digamos, a mí también, digamos, la verdad que me gustó mucho todo lo que vos planteaste, sobre todo porque, digamos, trajiste el tema de la temporalidad y de las utopías y de ciertos procesos, digamos, político-históricos que es muy interesante pensar y que son muy, muy pertinentes para la juventud. Así que de verdad estuvo bueno compartir el panel y esta suerte de diálogo medio sui generis y medio rapidito que estamos haciendo, pero bueno, excelente. A ver, rápidamente tomo dos cosas. Por un lado, bueno, esto que digamos también a lo último planteaba Sol, ¿no? Esta cuestión de las juventudes de las nuevas derechas o digamos, o sea, ¿qué es lo que interpela a las juventudes este discurso libertario, entre comillas? Yo creo que, bueno, mucho de lo que Sol decía, sin duda, creo que hay una cuestión importante que es identificar que expresan un malestar. Digo esto para tampoco, o sea, yo las llamé antiderechos y digamos, igualdad, sin duda, pero tampoco para etiquetarlas y descartarlas, ¿sí? O sea, creo que hay que poder interpelarlas. Y parte de interpelarles o interpelarlas tiene que ver con comprender que están expresando un malestar
están expresando una suerte de grupo anti-statu quo, anti-situación actual. Lo que pasa es que canalizan ese malestar para un camino que uno podría pensar profundiza las causas del malestar. Es decir, si tienen un malestar con la degradación de sus condiciones de vida, con la falta de oportunidades, con la crisis económica, con la falta de libertades, sin duda que ir por ciertas opciones va a aumentar. Pero digamos, expresan un malestar, o sea, hay una interpelación a un malestar y un discurso anti-statu quo, entre comillas, que ahí digo, ¿por qué esto? Porque es interesante cómo las fuerzas progresistas no nos ponemos del lado del sistema, del lado de lo dominante, porque ese es parte del truco que también tuvo Trump en Estados Unidos. ¿Sí? O Boris Johnson en Inglaterra, o Bolsonaro en Brasil, digo, con sus diferencias, ¿no? Que era colocar a las fuerzas progresistas o más populares del lado de lo establecido, del lado de no tienen nada nuevo para dar, son más de lo mismo, y el cambio, vaya palabra, el cambio en Argentina, digo, ¿no? O sea, el cambio somos nosotros. Entonces, ahí hay una suerte de artilugio discursivo, simbólico, que es importante poder percibir en las juventudes. Porque esta cuestión del cambio, de la innovación y lo nuevo está muy asociado con las juventudes. Por lo tanto, ahí hay algo para desentrañar, que no hay tiempo ahora, no se asusten, no lo voy a hacer ahora, y Sol aparte seguramente que lo puede hacer mucho mejor que yo por el discurso político, pero digo, ahí hay algo de malestar, cambio, statu quo, lo establecido, lo nuevo, ¿sí? Y sin duda hay una interpelación a un discurso del emprendedurismo, de la meritocracia, que cala socialmente y que inclusive también caló a nivel general cuando Sol decía somos todos neoliberales. No sé si están así, pero sí es cierto que hay ciertos valores, como el éxito individual, como el mérito, como, digamos, el emprendedurismo asociado al éxito individual, porque, digamos, el emprendedor o tiene éxito como individuo o fracasa como individuo. O es un joven emprendedor o es un pibe chorro, digo rápidamente. Pero ¿cuál es el entorno social? ¿Cuáles son las condiciones colectivas para ese emprendedurismo? Porque no se trata de aplastar la innovación. Se trata de ver las condiciones colectivas y sociales para hacer posible ese emprendedurismo. Pero el discurso individualista niega eso. Por lo tanto, creo que ahí hay algo del malestar, de anti-statu quo, de anti-establishment y de encarnar valores que han avanzado en las últimas décadas y que podrían ser dominantes, como el individualismo, el emprendedurismo o la meritocracia, pero que todavía hay mucho por decir, porque si fuera solo meritocracia, no habría un 80% de jóvenes que valoran el progresar o el conectar igualdad. Por eso digo, cuidado con comprarnos solo eso, porque a la meritocracia se lo pone la justicia, lo que es justo, no siempre lo del mérito. Digo, ahí hay una cuestión interesante. De hecho, si vemos, no lo voy a hacer ahora, no se asusten, lea y todos, si vemos la encuesta de Subán Córdoba, léanla, búsquenla porque está en la web, las preocupaciones sociales, cuando uno desagrega por grupo de edad, es muy interesante ver qué les preocupa más a las juventudes que a los adultos. Y ahí quizás entendemos que no digo que si las juventudes asumieran más roles estaríamos mejor, pero yo me identifico mucho más con la agenda juvenil que con la agenda adulta, al menos de lo que marca Subán Córdoba. Pobreza, trabajo, educación, seguridad está abajo, ¿sí? O sea, si uno mira esa agenda juvenil, es muy interesante poder configurarla y poder reconocerla como una agenda pública. Y lo último que digo tiene que ver con las cuestiones de condiciones de vida y condiciones de, digamos, trabajo. Acá, ya quedó por suerte muy arriba. Acá, Lara decía, no consigo trabajo formal. Y alguien hablaba, trabajo 9 horas, expuesto a condiciones. Las condiciones de trabajo y no la empleabilidad, y acá habría una discusión larguísima para dar, es uno de los núcleos fundamentales de la política pública de empleo juvenil o de empleo de juventud. Intervenir en las condiciones de trabajo. Lara dice un trabajo formal, no quiero changas. Bueno, quiero porque es lo que tengo. No quiero trabajo precarizado. Trabajo 9 horas por día expuesto a la pandemia, a las inclemencias, y si manejo muy rápido la bici o la moto, me atropella un colectivo, o un auto, o un camión. Esa intervención en las condiciones de trabajo, y no tanto en la empleabilidad, como es el discurso también dominante, es más desafiante, afecta más intereses, obviamente, pero es más significativa para las vidas juveniles.
Porque estamos interviniendo en la precarización de los mundos juveniles, en la degradación, en la relación trabajo-empleo. Se dice, por eso muchos jóvenes valoran la virtualidad porque les permitía seguir estudiando aún trabajando. Porque sus trabajos no le daban permiso para examen. No les acomodaban los horarios según las materias de la facultad. Entonces, dejaban de estudiar porque las condiciones del mercado de trabajo no están pensadas para que un joven estudie y, digamos, trabaje, al menos para un joven del sector popular. Contra el discurso dominante, porque Vidal nos dice, cuidado, las juventudes si no estudian van a trabajar peor, van a ser precarizadas, lo que fuera. Pero ¿y cuál es la política pública que interviene en las condiciones de trabajo para hacer posible el estudio? Entonces digo, ahí hay mucho por trabajar y acá lo vemos en el chat. Sí, o sea, digamos, lo dice Lara, lo dijo antes un compañero también, sí, o sea, las condiciones de trabajo, eso es mucho más importante hoy en día y afecta más la inmediatez de la vida juvenil que la empleabilidad. Y eso lo dejo también para, digamos, el debate. Gracias por el tiempo, perdón por el exceso mío discursivo, como creo que se nota para bien o para mal, son temas que me apasionan y que me interesan muchísimo y a veces cuando hablo me voy un poco por las ramas o me excedo en la pasión y como la pasión son minutos, me excedo en la pasión y me excedo en los minutos. Pero les dejo un abrazo muy grande, lamento, Giselle me dijo que me pueda quedar, pero yo ahora, digamos, también a las 11:30 tengo un compromiso, así que estoy también queriendo salir de acá. No me puedo quedar, digamos, más tiempo, digamos, a la tarde, pero por supuesto a disposición para seguir conversando. Gracias, Giselle. La nombro a ella y a todos los compañeros, lo veo ahí a Enrique Esteves, la veo a Mónica Fein, bueno, a muchas personas con las que he compartido muchos momentos, así que gracias a todos, gracias Lea por esta difícil tarea de moderarme, al menos a mí, que soy muy díscolo con los tiempos como se dan cuenta, y bueno, a disposición para cuando sea, gracias.